Bien, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Cuéntenme, ¿qué tal de fin de semana? Buenas noches, Lick. Sí, me oyen, eso quería saber. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien, Lick? Gracias. ¿Usted qué tal? Bien, Doris, gracias. Ahí, mira, ya preparándome para la clase de hoy. Vamos a dar un poquito del conflicto armado interno que también está en el programa. Me parece, Lick. Entonces, el gusto es mío, mucho gusto, César. Vean, yo les mandé un material la vez pasada. Lastimosamente muchos no leemos si es que el material no es objeto de examen, si no es, porque se acuerdan de que en algún momento que yo toqué el tema de conflicto armado interno, hubieron algunas posturas, ¿verdad? Entonces yo les envié ese material que es el resumen del conflicto armado, o sea, no es algo inventado por su docente. Entonces, hoy vamos a dar por lo menos el preámbulo a a ese conflicto armado y lo que dio también pauta para lo que fue la firma de los acuerdos de paz. Entonces, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿verdad ustedes? Porque sí vamos a tratar de hacer concreta la clase, pero a veces se estanca uno cuando tiene que explicar algo. Entonces, vean, nosotros somos un país que, como les digo yo, históricamente, desde que fue la conquista, nos venimos viendo de que con conflictos es que se toma el poder, que la situación es que se logra algo, pero por parte que en el caso de los conquistadores, ellos, ¿verdad? Sin embargo, así sucesivamente, nosotros vamos a empezar a ver lo que es el conflicto, haciendo una breve reseña previa a eso, pero un poquito más reciente. Entonces podemos ver de que en nuestro país se caracterizó por una larga lista de gobernantes que tomaron el poder de forma dictatorial, o sea, fueron dictadores, y que comenzó con Rafael Carrera. Y así también con Turcios desde 1851. Entonces, igual no tengan pena ustedes que a los que se examinan en tiempo adecuado, nunca, no es tan fácil que pregunte fecha, solo que sea una fecha demasiado importante que repita mucho, pero una que esté diciendo así no la preguntaría. Entonces, ellos de alguna manera ejercieron sus políticas y su mandato desde el punto de vista liberal. Ahí se acuerdan ustedes de que antes habían dos líneas, a ver si alguien de aquí sabe cuáles eran las dos líneas que habían antes. Ya les hablé de las liberales y cuáles eran la otra línea. Empieza con C. Conservadores. Así es, Laurita, los conservadores. Entonces, antes era algo así como miramos en Estados ahora, ¿verdad? Demócratas y republicanos, y eran dos líneas, nada más, dos alas. Entonces, sin embargo, ahora, si nos damos cuenta, nosotros hay ahí sí que un complejo panorama de demasiados partidos políticos que terminan confundiendo al país, ¿verdad? Y que realmente no ven de que haya de alguna manera una ideología adecuada o un movimiento que vaya realmente a una situación seria y a mantener un control haciendo respetar los lineamientos que da el partido. Entonces, vemos nosotros de que en el año 1944, que ustedes saben muy bien de que eso a cada ratito lo repetimos, en su momento les hablé yo a ustedes de la importancia que tuvo la revolución del 44, porque les mencioné a ustedes que para la Universidad de San Carlos nos dejó bastante, porque nos dejó la autonomía universitaria, para los trabajadores les dio beneficios que nunca habían tenido. Entonces fueron logros bárbaros los que poseyó o que trajo consigo esa revolución del 44. También en temas tal vez de violación de derechos humanos desde el punto de vista de la salud, trajo que fue en ese año, aunque todavía no se habían de alguna manera firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero sí de alguna manera se violentaron los derechos de las personas, aunque no estuvieran escritos, porque fue cuando durante el gobierno o los gobiernos de la revolución fue donde se hicieron las pruebas aquí con sífilis y todo eso, ¿verdad? Ustedes hacia personas privadas de libertad, prostitutas, hacia personas enfermas, con deficiencias mentales y todo. Y los gobiernos eh,
de la revolución, de alguna manera, lo único que pidieron es que toda la maquinaria que se usara de laboratorio se dejara aquí, o sea, como que era un gran logro dejar la maquinaria y jugar con la salud de los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, pero yo no vamos a atacar la revolución, solo les estoy diciendo de que, les estoy enseñando de que la clase es desde el punto de vista objetivo, no me interesa tomar una bandera, sino me interesa que aprendamos, o sea, los pros y los contras. Entonces, de los pros hay bastantes, ¿verdad? Ustedes, porque para mí lo que es la autonomía universitaria es de lo mejor que puede haber. No sé si a alguien de ustedes no les parece, pero todos nosotros, la mayoría, yo creo que la defendemos. Ahí sí que a puño y espada. Entonces vemos nosotros de que en el 44 se produjo la Revolución de Octubre. A esa revolución, fíjense ustedes de que no actuaron únicamente civiles, sino actuaron únicamente militares, sino que actuaron en conjunto, tanto civiles y militares disidentes, y muchos de esos civiles eran personas muy de amplia honorabilidad y reconocimiento universitario, tanto estudiantes como profesionales, que de alguna manera ya estaban cansados de ver cómo cada uno de esos gobiernos de facto habían violentado a la población y cómo de alguna manera trataban mal a la población en sí como trabajadores, no les daban también las pautas al bien común del que hemos hablado nosotros en derechos humanos. Entonces dio la pauta para que le dieran el golpe de Estado a Federico Ponce Báidez, lo que colocó de alguna manera a Guatemala en una nómina de los países reconocidos como democráticos. Entonces, eso da la pauta de que se asumiera el poder de parte de una junta provisional revolucionaria y que en 1945 dio paso a la asunción de un presidente que ya fue electo por el pueblo. Entonces ahí sí podemos decir nosotros que fue una elección democrática, ahí sí hubo una elección democrática, otro de los reconocimientos a lo que es la revolución. Entonces, ahí el primer presidente electo después de la revolución fue Juan José Arévalo, y quien fue sucedido posteriormente por el coronel Jacobo Arbenz. Pero cuando tomaron el poder de alguna manera, los revolucionarios afectaron de alguna manera intereses como el de la United Fruit Company y de intereses de algunas empresas de Estados Unidos, y por ende empezaron a decir que si bien es cierto, vamos a aceptar de que en el gobierno de la revolución sí habían algunas personas con tendencias de izquierda, mas no estaban buscando ser parte del comunismo que se estaba dando por parte de otros países o que estaban tratando de implantar, y que como lo que sucedió en Cuba. Entonces, pero se usó esa estrategia para convencer de alguna manera a altos funcionarios en Estados Unidos de que aquí lo que se estaba tratando de implantar era el comunismo y se estaba de alguna manera atacando a intereses nacionales de los Estados Unidos. Así fue entonces como de alguna manera estas compañías fruteras se habían apoyado históricamente en las dictaduras y que se habían consolidado en nuestro país, Guatemala. Entonces, la más importante, como les digo, es la United Fruit Company, de la que ustedes ya han estudiado previamente. Entonces, esta situación de que se adhiriera de alguna manera a la izquierda, los movimientos revolucionarios dieron la pauta para que Estados Unidos brindara el apoyo al golpe de Estado que se produjo desde Honduras. Algunos le dicen, por lo menos cuando se le dio el golpe de Estado a quienes ostentaban el poder revolucionario, en este caso el último, que era el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, se le llamó contrarrevolución. Y esa contrarrevolución se llevó a cabo desde Honduras. O sea, que se organizó una cantidad de personas, se armó de alguna manera, se planificó en Honduras, y también hubo movimiento de aquí en Guatemala también de personas que estaban interesadas en derrocar este gobierno porque se habían visto también vulneradas. ¿Y por qué se habían visto vulneradas? Porque por lo menos la United Fruit Company no respetaba los derechos de los trabajadores, pagaban ahí sí que situaciones o sueldos de hambre cuando es que les pagaban. Los terrenos, ellos tenían la libertad de usar todos los terrenos que fueran, el Estado se los proporcionaba.
no se respetaba ningún derecho de propiedad de los campesinos, o sea, era una explotación bárbara y que la United Fruit Company tenía carta libre para hacer lo que quisiera con nuestros connacionales. Entonces ese limitante fue lo que de alguna manera les afectó e hizo que Estados Unidos promoviera la reconocida la contrarrevolución. Entonces vemos de que el coronel Carlos Castillo Armas tomó la jefatura del país en 1954, que es donde ya se toma en cuenta, prácticamente solo 10 años tardó lo que es el gobierno revolucionario. En el 54 ya tomó posesión el gobierno que fue de alguna manera avalado por parte de Estados Unidos y de otros países, ¿verdad? Entonces, al ser asesinado Castillo Armas, que fue asesinado, presidente que mataron, entonces vemos nosotros de que ahí ya viene lo que es la toma del mando de alguna manera por gobiernos de factos. Ahí se vio de que General Hidúras Fuentes también tomó el poder a raíz de que mataron a Castillo Armas, y posteriormente a Hidígoras también sufrió un levantamiento en el 60 y que fue sofocado por sus participantes, y de alguna manera también iniciaron desde Cuba una lucha. Ahí sí ya era otra situación muy distinta a lo que fue la revolución, porque ya la lucha que inició desde Cuba sí ya eran otros las finalidades que se buscaban, y de alguna manera hace que las fuerzas de izquierda se multiplicaran en nuestro país y que poco a poco fueran apareciendo de alguna forma grupos insurgentes avalados ahí sí por el comunismo, por eso digo algo muy distinto a lo que fue la revolución, y que muchos de esos grupos, por eso les digo, yo les mandé a ustedes ese material y en la última parte les habla a ustedes de todos los grupos de alguna manera guerrilleros, que no los voy a poder tocar porque si no, no abarcamos el programa, pero ustedes lo pueden ver en el material que yo les mandé a ustedes de resumen del conflicto armado. Se van a dar cuenta de que los grupos guerrilleros se formaron en distintas partes de nuestro país, y había veces de que inclusive había luchas entre los mismos grupos guerrilleros, o sea, conflictos, y llegaban hasta los armas. Entonces, pero eso fue a partir de que después de la contrarrevolución, utilizando la vía Cuba, empezaron a armar a estos grupos. Entonces, y fueron de alguna manera combatidos y dándole seguimiento del Estado. Y este tipo de combates se dieron principalmente, no únicamente, pero principalmente en el área rural. En el área urbana también habían algunos combates y todo, pero era muy poco a comparación de lo que se daba en los poblados. Y también podíamos ver de que aquí se dio de alguna manera una persecución hacia cualquier persona. Les comentaba yo a ustedes de que a muchos docentes universitarios tal vez no tenían una tendencia de apoyar a la guerrilla, pero como su ideología era buscar de alguna manera la justicia social y el bien común, y si opinaban en contra de quien ostentaba el poder, entonces alguien venía y ahí surgían las orejas, y que a veces bromea mucho la gente ahí en la facultad, ¿verdad? Que dicen, este es oreja porque se le considera el chismoso que va a decirle algo a quien ostenta el poder. Entonces, si alguien por lo menos opinaba, algún docente o algún estudiante en contra de quien ostentaba el poder, entonces lo más seguro era que lo mandaran a desaparecer, lo torturaran, y lo peor es que lo mataban, ¿verdad? Entonces, fueron situaciones que se vivieron en nuestro país. Por eso les digo que principalmente se llevó en el área rural, pero también en el área urbana se llevó de alguna manera combates. Aquí se reventaban bombas panfleteras, aquí se daba persecución a personas de parte del ejército. En todo el país, en general, se capturaba a jóvenes para integrar el ejército de Guatemala, y era obligatorio el servicio militar. Si alguien quería por lo menos tramitar un pasaporte, tenía que tener el servicio militar, si no, no se lo daban, u optar a algún cargo público también. O sea, había un montón de requisitos que le pedían el servicio militar, si no, no le daban el derecho a participar. Entonces eran situaciones bien, de verdad, bien graves en contra de la población. En 1966 hubo un retorno leve a la democracia, porque
Julio César Méndez Montenegro asumió de alguna manera el poder, aunque vamos a dejar entre comillas eso de democracia, ¿verdad? Porque ahorita les voy a comentar en dónde pueden ver eso más o menos. Pues continuó Julio César Méndez Montenegro, continuó su lucha en contra de la guerrilla, ¿verdad? Que de alguna manera había asesinado también a importantes personalidades de la política, de la economía, empresarios y todo esto. Entonces seguía la lucha y el combate contra la guerrilla. Entonces, esa crisis interna de alguna manera desembocó en nuevos gobiernos militares que sucedieron hasta 1982, que tomaban el poder de forma de facto. Entonces, aparentemente se iba a llevar a cabo elecciones y muchas veces las ganaba un candidato, pero antes de que tomara posesión el candidato venía y había un levantamiento armado y tomaban de forma forzada el poder. Entonces, lo que yo les quería comentar, eso de la democracia relativa, es, ¿alguien ha visto La hija del Puma? Afirmativo, yo ya la vi, licenciado. Sergio, qué gusto, Sergio. ¿Te acordás la parte donde son las elecciones que la gente llegaba a votar en una mesa común, en una mesita así común, ¿qué les podría decir yo? Una mesa individual, ¿verdad? Llegaban a votar y te acordás de que no estaba tapado por nada. O sea, la gente llegaba y ahí tenía que ponerle la X por quién votaban. Y si ustedes ven esa película, van a ver de que habían unos soldados a la par ahí con unos fusiles viendo por quién votaban las personas. Entonces, ¿le podríamos llamar democracia a eso, Sergio? Definitivamente no fue así. No era una democracia, sino incluso había algo bien especial que usted mencionaba, licenciado, y es el hecho de que a mí me tocó vivir esa época. Y cómo se llama, si a uno lo agarraban con la cédula y no aparecía que la persona estuviera o tuviera su carnet de que se había inscrito, tuviera la inscripción militar, era apresado y al mismo tiempo era obligado a prestar el servicio militar de forma obligatoria. Y a mí me tocó que yo tuve que hablar con mi tío que era militar para que él me acompañara y que, porque yo lo hice tiempo después de los 18 años, porque era, nomás firmaba uno para poder tener la cédula y entonces tenía que ir a sacar su inscripción militar. Y entre todos estos, a los que miraban así patojos, los agarraban y tenían que prestar todos los domingos. Yo tuve varios compañeros, amigos de la colonia, que todos los domingos por 6 meses tuvieron que ir a prestar el servicio militar. Y cómo se llama, yo fui con mi tío para que no me pusieran multa, no me pusieran arresto y al mismo tiempo que no me hicieran absolutamente nada ni prestar el servicio militar, que eso se daba también en esa época y se daban unos carnets muy especiales que era, ese carnet es que no era reserva militar, tenía un nombre especial, era como decir miembro de las Fuerzas Armadas, pero era solo de nombre, ¿ya? Como un comisionado militar, que eran los carnets de comisionados militares para que uno pudiera salir en la calle y se los daban solo a los familiares de los militares. Era un derecho a no prestar el servicio. O sea, habían algunas excepciones como la tuya en la que tuviste ese beneficio de que conocías a alguien y eso te dio el derecho a no prestarlo, a que no te obligaran a hacerlo. Si no hubieras tenido ahí sí que la suerte de tener a esta persona para que te apoyara, la tenías que prestar, y si no lo prestabas, ahí sí que tenías que correr el riesgo que estás diciendo, de que no lo prestaste y te podían capturar en cualquier momento y te hacían prestarlo. Y si querías por lo menos salir del país y sacar pasaporte, no podías. Querías sacar visa, mucho menos. O sea, te restringía un montón de cosas. El trabajo también te restringía. Alguien escribió ahí algo, pero no logré ver que la cámara está lejos, ¿oyeron? Bien, entonces, como les estaba comentando... Sígame, Sergio. Solo decía, tenía que prestar el carnet de estudiante para que no se lo llevaran. A presentar. No, pero a veces fíjense ustedes de que a algunos universitarios no les convenía enseñar su carnet de estudiante.
porque el estudiante universitario presentaba eso y podía ser contraproducente. Entonces era delicado, o sea, se tenía que pensar bien si se presentaba eso o no, porque en el caso de los universitarios podían ser de alguna manera capturados por el simple hecho de ser universitarios, ¿verdad? Peor era si se le detectaba de que habían hablado algo u opinado algo que no iba con el régimen, ¿verdad? Entonces, posteriormente, en 1982, vemos nosotros de que varios sectores de la izquierda guatemalteca, representados por varios de los grupos guerrilleros que les envié a ustedes el documento, formaron la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Eso con el fin de alguna manera, de entrar a las negociaciones de paz y, bueno, el primero era para poder conformar de alguna manera una estructura más sólida, porque como les digo, en sí, según ahí sí que los informes que se han dado y con pruebas y todo, entre los mismos grupos guerrilleros muchas veces se atacaban. Entonces, de alguna manera tal vez llegaron a un diálogo entre ellos y dijeron, bueno, unámonos porque unidos podemos hacer más, y ya posteriormente también esta unidad les sirvió también para que unificados pudieran hacer ya por lo menos las discusiones para los acuerdos de paz. Les pregunto a ustedes, solo la pregunta es, ¿lo leyeron? No les voy a preguntar nada sobre el libro. ¿Alguien que haya leído ya el documento que les mandé sobre el resumen del conflicto armado? Recuerdan que hasta leímos unas partes ahí de cómo torturaban a la gente cuando clavaban las estacas en el suelo y les salían por la garganta. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ustedes me ayudaron a leer? Ya, nadie leyó el libro. Bueno, hubiera sido útil porque ahorita, como les digo, yo les estoy explicando generalidades. Y ahí está el resumen de algunas cosas que pasaron en el enfrentamiento, cosas que se impulsaron desde la Escuela de las Américas, cosas muy importantes como las que estás mencionando ahorita, Sergio, que por lo menos lo del comisionado militar, en qué consistía un comisionado militar, en qué consistía un patrullero de autodefensa civil, qué hacía un guardia de Hacienda, qué hacía un policía nacional, y así sucesivamente. Ahí ya pusieron que la los nombres de los grupos, ¿va? EGP, FARC, ORPA y todos los demás. Entonces, el Che Guevara, ¿verdad ustedes? El movimiento Che Guevara, así se llamaba. Entonces, podemos ver nosotros de que si ustedes ven ese libro, yo les aconsejo que lo vean. Miren, es el punto de partida para que ustedes comprendan por qué tenemos que estudiar la historia para comprender la violencia que hay ahorita en el país. Muchos dicen, no tiene nada que ver, pero vean ustedes lo que hacían los guerrilleros y qué es lo que hacían los militares en su momento, y eso unificado es lo que están haciendo muchas pandillas ahora, muchos grupos del crimen organizado. Entonces, ahí está Ángel diciendo mucho tiene que ver, claro que sí. Entonces, sería bueno que lo leyeran. Fíjense que como profesionales a ustedes del derecho les va a servir como ustedes no tienen idea. Yo ahora ya no les pido eso porque es suficiente con el libro y que yo les tengo que dar el programa también. Antes lo mirábamos en derechos humanos como algo obligatorio y era lo que yo les examinaba para el segundo parcial. Pero ahora lo dejo para pueblos indígenas. Porque de pueblos indígenas yo concateno esto dado aquí y es como la continuación, ya, el enfoque ya más amplio o más específico. Entonces, vemos de que de alguna manera este orden que se llevó de parte de los grupos armados hasta 1982 les dio esa pauta. Pero vamos a ver nosotros de que en 1982 también, aunque previamente habían habido un montón o varios gobiernos de facto, vemos de que en 1982 se llevó a cabo una elección en la que se llevó a cabo democráticamente, que sí hubo un ganador, que no fue Ríos Montt, pero el que tomó posesión fue Ríos Montt con otros dos militares más. Por eso es que se llama el triunvirato, y ahí está en el material que yo les mandé. En ese material van a encontrar ustedes unas tablas muy buenas, vieran, donde les dicen quién es el presidente, cómo llegó, las políticas que estableció, cuáles eran las situaciones con la guerrilla y cuáles eran los movimientos sociales. Vean, ustedes ahí van a ver de que está bien estructurado eso. Pero entonces cuando ya toma posesión Ríos Montt, que era un candidato que estaba respaldado por Estados Unidos, pero que no ganó porque Ríos Montt estaba participando,
porque Ríos Montt había participado previamente y él sí era el virtual ganador, pero también le habían hecho de alguna manera un movimiento previamente y no pudo, entonces tuvo que hacerlo por medio del golpe de Estado, cuando ya el que había sido el vencedor era Laurel García, que fue el que ganó en 1982. Entonces el Romeo Lucas creo que fue quien le quitó el poder Ríos Montt por medio de golpe de Estado, si no sé mal, doctor. Estás perfectamente bien, Ángel. Fue a Romeo Lucas al que le dieron el golpe de Estado, ¿verdad? Pero él estaba todavía, pero ya había ganado Laurel la elección. ¿Me entiendes? O sea, sí le dieron el golpe de Estado a él, pero ya había ganado de alguna manera la elección otro. Decime serio. El que había ganado la elección fue Ángel Aníbal Guevara, que Guevara fue el que... Eso es cuando estaba el CAM, ¿verdad, Sergio? No, sí, era el CAO, porque era el partido, a este Lucas García, él entró por dos partidos, una unión de dos partidos, que me recuerdo que era CAO, era una, y la otra creo que era el PID. Y entonces él ganó con el PID y el CAO, y cuando tiraron a la ¿cómo se llama? A las elecciones, y ganó Guevara, que era ¿cómo se llama? El candidato presidencial del mismo partido de gobierno de Lucas, fue entonces donde se le dio el golpe de Estado. Ahora te digo algo. Bueno, en ese momento también estaba, como les digo, Laurel García, y Laurel García alegando el fraude electoral, y que yo sé muy bien que Guevara era el que, inclusive, de alguna manera, también si lo estudian desde el punto de vista de los proyectos políticos, van a ver ustedes de que ahí fue el inicio del uso más de cancioncitas, de calendarios, de gorritas y todo. Ahí sí que de darles espejitos a la población. Entonces, en el caso de Laurel, que alegaba de alguna manera un fraude electoral, y realmente el que tomó, como les digo, el poder ahí fue el triunvirato, ¿sí? Y yo estoy de acuerdo con vos de que el que ganó tuvo que haber sido pero que ahí se dio un merequetengue orquestado por Estados Unidos, porque como estamos leyendo de alguna manera en el documento que yo les di, van a ver ustedes de que sí tuvo mucha influencia Estados Unidos en las decisiones de nuestro país. Y en el caso de Ríos Montt era el candidato respaldado por Estados Unidos. Entonces, en el caso formó para... Ajá. Ya le estoy interrumpiendo, perdón. Hubo dos cosas muy interesantes. Ajá. El día de las elecciones, donde ganó Ángel Aníbal Guevara, se fue la luz dos horas en ese momento, que era el recuento de los votos. Y ahí está entonces, la que tiraba a Laurel García de que había habido fraude. Y ni siquiera Laurel pudo tomar el poder, ¿te das cuenta? Incluso hay otra cosa, el que ganó el anterior a Lucas fue Shell Laugerud García, que fue en la época del terremoto. Y cabalmente cuando ganó Lucas, también se alegaba de que había habido, ¿cómo se llama? Como el voto no era secreto, que había habido manipulación de personas para poder hacer ese tipo de fraudes electorales. Y entonces eso fue lo que unió de que cuando se hizo el fraude estaba Villagrán Kramer, de vicepresidenciable de Lucas, y Villagrán Kramer, al ver el fraude que se hizo, lo que hizo Villagrán Kramer fue renunciar a la vicepresidencia de Guatemala. Entonces, este fue el hecatombe de esa época para poder causar el descontento y crear, porque fueron se le llamó, me recuerdo cabal de todo eso, porque cargaban ellos unos pañuelos azules y se llamaban los oficiales jóvenes, los que dieron el golpe de Estado, que eran cabalmente de ¿cómo se llama? De las zonas militares departamentales que hicieron el levantamiento, poder derrocar a Guevara del poder. Donde estaba Ríos Montt. A él era uno de los oficiales jóvenes.
Mira, y también vamos a continuar con esto comentándoles algo. Y yo estoy de acuerdo con vos, Sergio. ¿Oíste? Ahorita lo que voy a hacer es complementar esto. Entonces, vemos de que Ríos Montt formó también de alguna manera para el combate lo que son las patrullas de autodefensa civil, fueron formadas por Ríos Montt. De alguna manera, estas dieron un golpe a la guerrilla porque sí funcionó en alguna parte, pero también empezaron de alguna manera con el poder que le estás dando a una parte de la población, empezaron a amedrentar a poblados cercanos, ¿verdad? Eso es, hagan de cuenta ustedes como que a los de San Pedro les den la potestad de hacer tal cosa y empiezan a atacar a los de San Juan, no siendo guerrilleros, pero de alguna manera entran en conflictos otras cosas u otros intereses. Se perdía también el control ahí porque les daban potestades más allá de las derechas. Entonces, vemos de que también, y lo vamos a ver un poquito más adelante, y que ya lo habíamos hablado, la situación del conflicto en el que entró con la Iglesia Católica Ríos Montt, dio la pauta a que él también empezara de alguna manera a impulsar a la Iglesia Evangélica en nuestro país, ¿verdad? Y lo estamos viendo desde el punto de vista objetivo, no estamos atacando ninguna religión, solo estamos diciendo las políticas de Estado. Yo no ofendo a nadie porque yo respeto todas las religiones, se los juro. Entonces, de alguna manera, con esto la guerrilla menos quería llegar a un acuerdo con Ríos Montt. Pero aquí también entra otra situación muy importante. Bueno, y posteriormente a Ríos Montt, que desconoció el triunvirato, y solo él se quedó como el único presidente, porque supuestamente los tres iban a mantener el poder de alguna manera. Él los desconoce, pero posteriormente a él también le dan un golpe de Estado. Entonces entra Mejía Víctores y le da el golpe de Estado a él. Entonces es importante ver nosotros también eso, de que se dio también golpe de Estado a Ríos Montt. Y Mejía Víctores fue el que de alguna manera cedió para que se llevaran a cabo las elecciones democráticas en las que participó Vinicio Cerezo, ¿verdad? Pero como les digo, eso más adelante lo vamos a ver, pero ahorita que ya estamos viendo cómo es que va la situación, ganó el primer gobierno democrático, no militar, de facto, que conocemos nosotros, y previo ahí sí que a la constitución política, o con la constitución política de la República, que lo reconocemos y todo, es de alguna manera Vinicio Cerezo Arévalo. Entonces, qué importante es eso, ¿verdad? Ustedes, y posteriormente ganó Serrano Elías, y también vamos a hablar un poquito de él, pero estamos dando más o menos cómo van las secuencias. Entonces, vemos de que en enero de 1983 el grupo llamado de Contadora, que era una organización internacional para lograr la pacificación de Centroamérica, se reunieron de alguna manera por iniciativa del gobierno de Panamá. Oigan, gobierno de Panamá. En Panamá era donde estaba la Escuela de las Américas, allá donde adiestraban a los ejércitos de las Américas para tratar o para torturar de forma sanguinaria de alguna manera a los habitantes dentro de un país para mantener un control. Y ahí sí que lo irónico es que Panamá es el que toma la bandera y propone, ¿verdad?, organizar eso para que los países de América que tuvieran un conflicto se viera cómo llegar a acuerdos de paz sólidos, ¿verdad? Pero aquí viene algo más importante. Miren ustedes que muchas veces no los tocamos aquí. La importancia de saber nosotros por qué es que se dio esta pauta. Este grupo de Contadora realmente no hubiera movido un dedo si la Guerra Fría hubiera continuado. O sea, eso también es una pauta en donde Estados Unidos les dice, bueno, hagamos algo ya para parar esto, pues porque ya no estamos interesados. Ya se acabó la Guerra Fría, los comunistas ya dijeron que ya no íbamos a seguir molestándonos y ya todo muy bien. Dentro de otras cosas, en los informes de ellos está de que fue únicamente guerra de inteligencia y de espionaje, pero que no hubieron muchas bajas, pero es que ellos no toman en cuenta las bajas de los países como nosotros, ¿verdad ustedes? En donde mataron a un montón de gente a raíz de esta Guerra Fría, porque realmente, como les comenté a ustedes, si hablamos nosotros de las causas internas que originaron el conflicto armado interno, siguen existiendo, que son la pobreza, la marginación, la desigualdad, y así sucesivamente. O sea, vamos a ver nosotros que esos
ahí sí que esas causas que alegaron de alguna manera los grupos subversivos que se levantaron alimentados desde una de las vías de Cuba y otros lugares, ¿verdad?, que querían implantar el comunismo en nuestro país, siguen existiendo desde el punto de vista de lo interno. Pero lo externo, que realmente para mí fue lo más importante que originó este conflicto armado interno y que se diera de esa forma sanguinaria, fue los intereses que tenía de alguna manera la Unión Soviética y Estados Unidos, porque tenían el interés de tomar el control, o en caso de Estados Unidos, ¿verdad?, de mantener el control sobre los países americanos, en el caso de Unión Soviética, de poder tener control sobre estos países para poder, de alguna manera, tener un lugar o un punto de partida para atacar a Estados Unidos si hubieran entrado en un conflicto bélico en el que sí hubieran habido combates entre ellos. Entonces vean ustedes qué importante. Yo les digo algo, este grupo de Contadora, que como les digo, si lo analizamos, Panamá, ¿verdad? Ustedes que era quien, de alguna manera, igual ustedes saben de que el canal de Panamá estaba administrado por Estados Unidos y el territorio estaba controlado por Estados Unidos. Entonces, irónicamente, Panamá es el que lidera en ese momento el grupo de Contadora para buscar minimizar o erradicar los conflictos en las Américas, pero es porque en ese momento ya se había llegado a un consenso entre los países que estaban en contienda en la Guerra Fría. Entonces, vemos nosotros de que se reúnen por iniciativa de Panamá, estando compuesto también por México, Colombia y Venezuela, y también de alguna manera recibieron el apoyo de la Unión Europea y de muchos países de Europa. Entonces, y hubo una declaración en Lima, Perú, y ahí se firmó de alguna manera por parte de Uruguay, Brasil, Argentina y Perú, que se iba a brindar de alguna manera a respaldo a este grupo de Contadora. Entonces, si se dan cuenta ustedes, varios países se unen para buscar eso. En el caso de México, vamos a decir de que jugó un papel muy importante en el conflicto, porque por lo menos a muchas personas que eran perseguidas dentro de nuestro territorio, México les dio la bienvenida en su territorio y los guardó, ¿verdad?, en él, ¿verdad? Entonces, y los protegió, pero también es cierto de que de allá habían algunas personas que manejaban a los grupos subversivos. Entonces, había personas que se iban huyendo porque no les interesaba hacer de ninguno de los dos grupos, pero eran pensadores, eran personas intelectuales y sí querían opinar y querían ser parte del cambio, pero eran perseguidos, ¿verdad? Pero también había personas que sí iban y eran quienes manejaban de alguna manera ahí los de la guerrilla. Entonces, pero México fue uno de los países también que ayudó a Guatemala para buscar o impulsar los acuerdos de paz. Entonces vemos nosotros de que se brindaron de alguna manera respaldo a estos grupos. En septiembre del 84, tanto los países europeos y americanos se reunieron en San José, Costa Rica, para establecer la política a seguir para la pacificación en el caso de Centroamérica. Entonces, como parte también de la continuidad de este grupo de Contadora. Entonces, también en el caso de nuestro país se dio la Comisión Nacional de Reconciliación, que organizó una serie de reuniones como el Escorial de carácter interpartidario y el de Ottawa, ¿verdad? Este se dio con dueños de empresas. También se dio en Quito con miembros de la iglesia. La de Metepec también se dio con sindicalistas, y la de Atlisco en México vemos de que también con sectores medios y pequeños y medianos empresarios y de alguna manera profesionales independientes. Y por qué no decirlo, muchas de estas reuniones se llevaron a cabo fuera del país para evitar de que cualquiera de los dos grupos atacaran, o sea, tanto los militares como los subversivos o quienes ostentaban el poder, como quienes estaban buscando sustentarlo, no atacaran a los grupos que se reunieran. Entonces se tenían que reunir afuera para ponerse de acuerdo y dimensionar cuál iba a ser la participación dentro de los acuerdos. Entonces, como les estaba mencionando,
a Mejía Víctores, que fue el que le dio golpe de estado a José Efraín Ríos Montt, que había llegado por el triunvirato, pero que gobernó solo. Mejía Víctores de alguna manera abrió la pauta por estas mismas presiones también, ¿verdad? Porque muchas veces se reconoce al gobierno militar de Mejía Víctores, que fue el que abrió, pero también habían presiones tanto nacionales como internacionales para que se llevara a cabo de alguna manera una transición democrática y que diera la pauta también a un nuevo constitucionalismo para poder de alguna manera establecer un orden dentro de nuestro país. Entonces se establece también el nuevo constitucionalismo y la pauta para dar el paso a los nuevos gobiernos democráticos, de los cuales Vinicio Cerezo, ¿verdad? Ustedes que tiene la característica, y eso no me dejarán mentir a muchos de ustedes, de que es uno de los mejores oradores y tal vez de los más pensantes de los que han habido o han tomado el poder, y que de hecho si ustedes platican con él se van a dar cuenta de que tiene labia y todavía convencen algunas cositas, pero también tuvo muchas falencias dentro de su mandato. Ahí les puedo decir yo a ustedes, esto tal vez no es parte de derechos humanos, pero también me gusta la ciencia política. No sé si ustedes vivieron por lo menos el momento en el que por lo menos Vinicio Cerezo, su mayor contrincante era Jorge Carpio Nicol, que fue asesinado posteriormente, no fue asesinado en la elección de Vinicio, sino que fue asesinado posteriormente. Pero su mayor candidato era Jorge Carpio Nicol, ¿verdad? Y Vinicio Cerezo viene y coloca de vicepresidente a Roberto Carpio Nicol, al hermano de Jorge, y gana él las elecciones. Pero lo que les quiero comentar yo a ustedes es que cuando Vinicio Cerezo va a entregar el poder, de alguna manera a él no mucho le convenía que tomara el poder quien había quedado en segundo lugar y que tenía de alguna manera bastantes probabilidades de ganar y que en las encuestas estaba hasta arriba. Entonces, de alguna manera, como les digo, desde el punto de vista del estudio de la ciencia política, ustedes pueden, quienes vivieron eso, recordar de que hubo un debate entre un candidato que no tenía de alguna manera mucho vuelo, mucho auge, más que una cancioncita toda pegona y toda la cosa, y que nadie pensó de que fuera a ganar en algún momento, pero que después se dio, ¿verdad? Ustedes algo así como acaba de ser el gobierno de Jimmy Morales, que les aseguro que muchos de ustedes cuando muy empezó la campaña no apostaban porque él iba a ganar, y ganó, ¿verdad? Pues así fue lo que pasó en el caso de Serrano Elías, de Jorge Serrano Elías, porque se llevó a cabo, como les digo, y por eso es que les estaba diciendo esto, uno de los mejores oradores, disertantes, uno de los que mejores, de alguna manera, litigantes dentro de los abogados, que mejor puede mantener de alguna manera una discusión, es Vinicio Cerezo. Entonces, todos en Guatemala sabían de que hablando era muy bueno, pero se crea un debate por parte de la televisión nacional en el que Vinicio Cerezo sale humillado por Serrano Elías. Entonces se va para arriba lo que es el rating de Serrano Elías y todos dicen, este es el candidato, este debe ganar, este humilló a aquel porque le sacó sus trapitos al sol, este lo hizo pedazos, lo hizo trizas, y prácticamente se dan cuenta ustedes cómo se maneja la población de fácil, cómo un montaje de esos puede manejar el voto de la población. Entonces es importante que veamos nosotros de que son situaciones que se han dado no solo en nuestro país, sino que en varios países. Yo la vez pasada les estaba diciendo a ustedes de una película, pero no sé si les dije el nombre, La Dictadura Perfecta, porque yo creo que ustedes me dieron el nombre de otras películas, pero apunten La Dictadura Perfecta. ¿Oyeron? Ya vieron que ya les di La Hija del Puma, ya les di lo que ustedes sí ya vieron, que me dijeron que el reportaje de la BBC de Londres, que es Paraíso de Asesinos, y ahora les estoy dando para que ustedes vean una película que se llama La Dictadura Perfecta. Yo les comentaba a ustedes de que yo no soy muy amante del cine mexicano, o sea, no me llama la atención el cine mexicano. Tal vez una que otra de Cantinflas, porque por lo menos le ponía inteligencia a algunas de sus cosas, ¿verdad? Entre sus formas de hablar extrañas, pero tenía inteligencia para actuar, pero
pero de lo contrario, el cine mexicano no es algo que me llame la atención, pero esa película, cuando ustedes la estén viendo, van a decir como que estuvieran hablando de nuestro país, de cómo se maneja las masas, de cómo alguien que por lo menos un candidato que tal vez no tiene un perfil para llegar arriba, con el cuarto poder, con el poder de los medios de comunicación, le pueden subir el esquema, y con una estructura de corrupción dentro de un país puede conseguirse eso, ¿verdad ustedes? Entonces, es importante que vean eso, porque si de alguna manera ustedes pueden entender también lo que ha acontecido después de los gobiernos de facto en los llamados gobiernos democráticos, cómo es que tal vez muchas veces se ha tomado el poder y cómo se aprovechan de la ignorancia del pueblo para lograr el voto en favor de quien posee más beneficios económicos. ¿Alguien tiene alguna opinión ahorita? Pues probablemente, perdón, que esa película yo la vi, y yo creo que yo también se la recomendé a usted cuando empezamos a hablar de ese tema. Sí, me diste el otro nombre, la anterior fue la que me dijiste, y no se nos decía el nombre de la dictadura perfecta. Vos me diste también otra. Que pero sí, también esta se llama La Ley de Herodes. La Ley de Herodes fue la que me dijiste, pero la dictadura no se nos vino en ese momento el nombre, pero sería bueno que la vieran. Sí, y volviendo sobre el tema, nosotros somos un país tan cerrado mentalmente que el escándalo que fue lo que le dio el gobierno a Serrano Elías fue de que cabalmente en esa situación donde usted menciona, Serrano Elías le sacó a él los papeles de que él era uno de los accionistas de la barra show de homosexuales que había en Guatemala, que en ese tiempo se llamaba Pandora's Box. Entonces, ese fue el escándalo que hizo que no ganara, Jorge Carpio Nicol, que fue asesinado después, cabalmente en la Vuelta del Molino, se le llama en Quiché. Por Quiché, y camino a Quiché. Así es, licenciado. Pues ya vieron. Entonces, yo les digo algo, les aconsejo, porque la de la Ley de Herodes también es buena, pero es la previa a esa. La que les digo yo a ustedes, la de la dictadura perfecta, sería muy bueno que ustedes la vieran, para que vean más o menos cómo es que se manejan las situaciones en los países, y que, cuento algo, esa fue censurada en México, está prohibida. Sí, Alonso, contame. Perdón, licenciada, buenas noches. También es importante mencionar cómo un jingle o una canción puede influir también en las masas. Exacto. Porque yo recuerdo la de Serrano Elías, que acaba usted de mencionar, que es muy pegajosa y en cualquier esquina se escuchaba, pues. Y de alguna u otra manera, pues, predisponía al voto, ¿no? Porque ya la gente llegaba y ya llegaba con esa cancioncita ahí en la cabeza, ¿verdad? Mira, la cancioncita, los calendarios, las gorritas, las camisitas, después los machetíos, las palas, las piochas, hacen que estemos en la miseria. Triste, pero ¿Saben, solo volviendo al tema, ¿saben ustedes cuál era la canción que tenía Serrano Elías? Cantala. Decía, no, que con los mismos que no. Con Serrano Elías es la solución. Ese era el jingle específico. Una que se llama María Cristina, pero la adecuaron, que son los mismos que no decían, y muy pegajosa. ¿Ya vieron? Pues, miren, así tienen que ser las clases interactuadas. Así tienen Buenas noches, licenciado. Claro, cuéntame, Vivian. Gracias. Gusto saludarlos. Yo, algo que me trajo a mi mente, ahorita que estaba hablando de que había manipulación y las votaciones, que eso se ha dado con el tiempo de la historia, pero sin llegar tan lejos están las votaciones que recientes, ya que llevaron a Yamatei al poder. Yo no sé si yo estoy en lo correcto hasta el momento, pues es mi sentir. No compartía la ideología de ninguno de los dos partidos, pero sí pensaba, sí, en el momento que se hicieron las votaciones, que se veían que marcaban las boletas, que cuando llegaban a votar, que ya estaban marcadas, que se dijeron infinidad de cosas, también se vio otro desperfecto, digámoslo así.
en los encargados que estaban de contar los votos, que incluso unos llegaron hasta temas legales, ¿verdad? Fueron procesados por el fraude supuestamente que hubo. Yo decía en ese momento, porque creo que como país a veces también la gente no pelea sus derechos, ¿verdad? Nosotros pues estamos estudiando para poder conocer y pelear nuestros derechos en el momento que pues sea necesario. Pero como país no somos más los que sabemos los derechos a los que no, ¿verdad? Entonces yo en mi mente pasaba, decía, ¿por qué no vuelven a hacer las votaciones? Porque se está viendo que hubo fraude, sino que de una vez llevarán a uno poder. Por supuesto, ninguno de los dos candidatos, o sea, sí yo compartía la ideología de ellos, pero sí creo que fue como que una falta de respeto a la inteligencia de los guatemaltecos, porque ahí se vio fraude. Mira, ahí sí que si vamos a hablar de lo último, a ustedes podemos hablar de cosas de que muchas veces la población también, inclusive cuando va a votar últimamente, no dice es que no comparto la ideología, pero tengo que votar por el menos peor. O sea, no tengo candidato, pero tengo que buscar al que sea menos peor. O sea, y muchas veces terminan votando por el que nunca pensaron que iban a votar porque aparece otro que está peor según su forma de ver, ¿verdad? Entonces, César, claro, contame, César. Es el error que cometemos, porque lo veíamos en una clase donde decía el error que nosotros cometemos como país es que no vamos a votar, todos los que estamos destinados y tenemos nuestra mesa y todo, no vamos a votar. Entonces también es responsabilidad de nosotros las autoridades. Pero mi tema era esto, o sea, ¿por qué no se volvieron a hacer las votaciones cuando se dio e incluso procesaron a algunas personas, creo yo? No sé en qué paró eso. Sí. Vean, les voy a pedir un favor. Dense una leída así rapidito, ahorita que no estamos en examen, al documento que les mandé del conflicto armado, ¿verdad? Lean un poquito del inicio de las formas de tortura y todo, y lean un poquito donde habla de los grupos guerrilleros. Sí, son como 108 páginas, pero si no las quieren leer todas, por lo menos lean una parte de, y lean también las políticas. O sea, lo que les digo yo que va en una tablita. Van a ver que eso, de alguna manera, muchos de los que están aquí vieron que nos están aportando, y eso es bonito, porque se vuelve interactuado y ya no se vuelve una clase monótona. A veces aburre mucho una clase monótona, pero estamos acostumbrados a recibirla así, ¿verdad? Entonces yo sí les agradezco la interacción a ustedes. Y también les voy a pedir de que si pueden bajar ahorita te doy la palabra, ahorita César tiene que hablar porque César de qué rato pidió la palabra. Entonces también les voy a pedir de que si pueden buscar la película de La Dictadura Perfecta, búsquenla, porque esa está censurada en México. Esa no está permitida en México, pero de repente la encuentran. Y si no, ahí sí que no debería decirles esto a ustedes, pero si no, la mata y la encuentran. Entonces, porque es piratería y es ilegal, ¿verdad? Pero si la quieren ver, o sea, lo que yo quiero es que ustedes se den cuenta de la similitud a lo que estamos pasando y de lo que realmente pasa tras bambalinas. ¿Sí, César? Buenas noches, César. Fíjese que yo quería platicar específicamente de esta película. La he visto 2 veces y en YouTube la pueden encontrar. Ah, gracias, César. Esta película presenta una realidad que en México se vive actualmente. Sin embargo, también pensaba yo que también nos presenta a nosotros una conquista muy sutil que nos están haciendo desde el vecino país. La cultura guatemalteca se está perdiendo actualmente, pero en una manera muy acelerada. Y yo pienso que, como usted decía, el cuarto poder, pero en este caso, la televisión guatemalteca, que es su dueño es un mexicano. Entonces, la mayoría de personas que no tienen acceso digamos, a cable o a todas estas situaciones modernas que usted puede ver una película, entonces lo que nos queda ver son los canales guatemaltecos. Y en los canales guatemaltecos lo único que presentan son películas mexicanas de hace muchísimos años y películas mexicanas, por ejemplo, de Vicente Fernández y todos esos cuates así, ¿verdad? Actualmente, con mucha tristeza, he escuchado a muchachitos decir, por ejemplo, neta, o cosas de expresiones mexicanas, ¿verdad? Ya nuestra cultura,
Ya nuestra cultura se está perdiendo, pero es una conquista tan sutil que estoy viendo yo a través de estos medios, y quien tiene el dinero, igual como se presenta en la película, quien tiene el dinero para contratar en los canales 7, por ejemplo, de lo que es central de radio y toda la situación, el que tiene ese dinero para eso, tiene el pueblo de Guatemala en sus manos, porque exactamente está presentando, tal vez está censurado en México porque realmente eso sucede así, pero aquí en Guatemala eso está iniciando, y ya, como le decía, el poder de los medios de Guatemala pertenecen a México prácticamente, o a un mexicano. Entonces estamos perdiendo no solo cultura, sino estamos cayendo cabalmente en lo que esa película presenta. Gracias, doctor. Y la manipulación de los medios de comunicación no es nuevo, ¿viste, César? Aquí también ya tiene bastante rato de existir. No es nuevo. O sea, sí, les puedo decir de que existe desde bastante tiempo, porque así como dice Sergio, y que ahí sí que tuvo a bien, y le agradecemos de que hasta nos cantó la cancioncita de Serrano Elías, de alguna manera era una influencia también de parte de los medios de comunicación, y que la estocada final fue ese debate que les digo, de que fue un debate montado, ¿verdad? Fue un debate montado, porque realmente lo más inteligente de cualquier presidente era no aceptar ningún debate. ¿Por qué va a aceptar algún debate si va a entregar el poder, verdad ustedes? Entonces, pero era un montaje que se vendió y que convenció a la gente, ¿verdad? Entonces, ahí miran eso, les aseguro de que, miren, pues, lo que yo estoy haciendo y que estamos haciendo aquí junto con sus compañeros, ya le mandaron hasta enlace, me di cuenta ahí que aparecía un enlace. Algunos dijeron que también está en Netflix, de repente está por todos lados, ¿verdad ustedes? Solo que en México está censurado, no se los van a pasar por un canal mexicano, eso no tan fácil porque está censurado por parte del gobierno mexicano. Pero en lugares así como YouTube y Netflix, que son por paga, ¿verdad ustedes? No pueden censurar ellos, que tampoco de alguna manera se emiten desde México, entonces no tienen el control. Bueno, mis amigos y amigas, entonces gracias por tan bonita clase, y continuamos con esto mismo. Según yo iba a terminarlo, pero como que no, y se los dije. Pero continuamos el día viernes. Por favor, lean el documento que les digo, la parte del inicio, vean parte de las torturas, y después váyanse para los grupos guerrilleros y van a ver ustedes de que lo que les dije yo va de la mano con eso, con la lectura de ese material. Y lo de las películas, ya la mayoría yo creo que ya vio Paraíso de Asesinos, y ahora les estamos hablando de La Dictadura Perfecta. Y antes ya nos había hablado Sergio de otra, La Ley del Talión. ¿Cuál era? No era la ley. ¿Cuál era, Sergio? La Ley de Herodes. La Ley de Herodes. Entonces, esa era la anterior también, pero para no cargarlo, si quieren vean la última, La Dictadura Perfecta. La Ley de Herodes es la previa. Es antes. Solo con un comentario a lo que comentaba la compañera, doctor. Yo recuerdo que cuando estaba el año pasado esto de las elecciones, se dio una polémica, una noticia en donde no sé si al final metieron preso o no, o solo destituyeron de su cargo al encargado del Departamento de Informática del Tribunal Supremo Electoral, porque había una anomalías en el recuento de votos. Hay un proceso abierto, Ángel. ¿Todavía? Ajá. Sí. El proceso, vos sabes cómo tardan los procesos en nuestro país, ¿verdad? Sí. Pero hay una Fiscalía de Asuntos Electorales. Claro. Ahí está el proceso abierto todavía, ¿verdad? Con respecto a lo que comentaba la compañera, que es que ella de que solo les voy a dejar con esto, según lo que dice Ángel, exacto, Ángel, y les voy a agregar según lo que dice Ángel. Ahí se acuerdan de que la soga se rompe por el lado más delgado, ¿a ustedes? Exactamente. Entonces, les deseo todo lo mejor, éxitos y buen provecho, bendiciones para ustedes y su familia, a cuidarla.